Sirve hasta la hora 16. Estamos con una charla muy interesante acerca de las actitudes y de las comunidades más que nada. Claro. Ya nos salimos un poco de la gente que practica el rugby. Tomás, no lo dije también. Y bueno, y del tema de las actitudes, y bueno, fuera del micrófono también estábamos hablando un poco acerca de cómo se ha incrementado el tema de la violencia y el por qué, ¿no? Estamos hablando un poquito de eso. Y entonces, retomando un poquito todo el tema esto de los rugby, ¿cómo podemos visibilizar esa situación y cómo lo podemos tomar para nosotros? O sea, ¿de qué manera lo podemos implementar en nuestra acción así? ¿Vos te referís a las familias? A la familia, claro, sí. O sea, ¿qué consejo le podemos dar a la familia que de repente tiene hijos varones? ¿No? Por las mujeres también, no nos vamos a dejar atrás, las mujeres también son bastante difíciles. Pero, bueno, en este caso con los varones también lo podemos implementar en las chicas. Sí, más que nada porque esto responde también a un orden y una organización patriarcal. Este modo de violencia, yo ya te lo venía diciendo, ¿no? Estas identificaciones tan rígidas en cuanto a lo masculino, ¿viste? También hubo una noticia de que estaban pasando fotos de una chica, de unos rugbyers. Más allá de eso, me parece que lo importante, el mejor consejo es dar el ejemplo, ¿no? Uno como ejemplo en lo cotidiano, en la vida, con la familia. No sirve... Aunque parezca antiguo. Sí, aunque parezca antiguo. No, igual me parece que es antiguo, pero es muy novedoso. Claro. Esto de dar el ejemplo. Sí. Como padre, como marido, como madre, como mujer, como hermano. No alcanza con dar palabras, no alcanza con aconsejar. Parece que hay que empezar a dar el ejemplo. El ejemplo de un esfuerzo de construirse, en replantearse cosas sobre cómo lo crearon a uno. Y de ese modo tus propios hijos y familiares van a ver cómo es el camino también, ¿no? Que nadie lo sabe, porque nadie tiene claro cómo es esto. Aparte porque tenemos que entender que los chicos, aparte de tener la sociedad familiar, después salen a la sociedad en sí y ya tienen otros vínculos. Entonces también van aprendiendo, van armando su personalidad desde ahí. Totalmente. En la primera infancia es cuando se instituyen unos hábitos que es muy difícil después de desamblar, ¿viste? Claro. Pero es fundamental trabajar intrafamiliar dando el ejemplo, sirviendo como modelo para tus hijos, porque no sirve de nada que vos le aconsejes a tus hijos si después en tu propia vida hagas lo contrario o a cualquier cosa, ¿no? Y con respecto al tema porque, o sea, hablando siempre desde lo antiguo, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, si una mamá le da un chancletazo al hijo, resulta que estás interfiriendo en los derechos del niño. ¿Cómo se puede manejar eso? La verdad que yo, por ejemplo, a mis hijos les pegué muy poco, sinceramente, pero les he hablado mucho también, o sea que manejo las dos cosas y no me salieron malos. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que si vos a un chico le das un chancletazo, al vecino dice, los derechos del niño? Porque a lo mejor no tenga nada que ver, o sí, que no es lo mismo un chancletazo por decir, me levantaste la voz, claro, soy tu mamá, soy tu papá, o pegarle un chancletazo porque no me quisiste ir a comprar una cerveza. Claro, son dos puntos, claro. No, pero hablando desde la parte educacional, ya cuando nosotros hablamos, lo que me decías hoy, es dar el ejemplo. Sí. Pero a veces los chicos con el ejemplo no pueden manejar, a veces darle un chirlito en la cola o una cosa de eso que en apariencia es violencia. Mira, yo no aconsejaría dar un chancletazo en ninguna circunstancia. Me parece que es más un desborde del padre que una cuestión de rectificación en la crianza a los hijos. Si te pasa, bueno, tenés que pensar qué te pasó, ¿no? Claro. No dejártelo pasar, que también es parte de dar el ejemplo, ¿no? Claro, no dejarte pasar que le pegaste a tu hijo. Y tampoco es para salir corriendo si le das un chancletazo, pero sí empezar a replantearte, bueno, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue que te desbordaste así? Porque en realidad lo que uno está mostrando es que y que no encontró palabra para poder transmitirle a su hijo que hay cosas que necesitan límites, ¿no? Claro, hablamos de los límites, justamente. Sí, el límite primero pasa por el adulto y después pasa por la criatura. Sí. Exacto.
Así que no lo aconsejaría. Pero bueno, todos somos seres humanos, todos los padres tenemos fallas, somos seres humanos. Somos seres humanos, exacto. Sí. Pero sí hay que poder evolucionar, claro, y pensar. Como vos decís, tener un límite nosotros para que no nos desbordemos y transmitamos después a ese chico lo que él posiblemente sea hacia luego. Sí. Hay chicos a los que nunca se les pegó y son violentos. Y son violentos, hay chicos que nunca se les pegó y están muy bien. Claro. Pasa por otro lado, me parece. Pasa por una cuestión de estar, de cuidar, de transmitir, de dar el ejemplo. Es más complejo. Claro, es más complejo. Sí, parece que no se arregla con un chirlo o con una charla paternal eventual que hayas en tu casa. Me parece que es algo más cotidiano. Vos sabés que hay una noticia acá en página 12, ya de 15 de enero del 2017, que dice: 7 de cada 10 dicen tener un estilo educativo democrático, pero casi la mitad le levanta la voz o insulta a sus hijos, dice. Los modos de la crianza. Una encuesta de la Universidad de 3 de febrero indagó sobre los estilos en el país para criar a los hijos. Más del 20% zamarrea a los chicos, el 90% les quita un privilegio o les prohíbe algo ante una conducta inapropiada. La mitad de los menores de 13 años son cuidados por mujeres. Es más larga la nota, pero viene por ahí un poquito a cuento de lo que venimos hablando, ¿no? Redondearlo. Sí, es mucho para pensar, ¿no? Me parece que por eso te digo, se transmite una cosa por la palabra y se hace otra. Claro. Y es una cuestión de que uno asimile esta crianza que no la tuvimos realmente. No. Muy poquitos tuvimos una crianza, si se podría llamar democrática, entre comillas, ¿no? Me parece que la mayoría tuvimos una crianza más bien autoritaria. Sí. Entonces es construir en el momento, ir andando, ir replanteándote. Te puedes equivocar, sí, porque tampoco somos perfectos en el momento. La verdad que es algo que, bueno, por ya te repito, no sirve mucho andar lastimando a un chico para que aprenda que no hay que lastimar, a que no hay que excederse. Me parece que hasta es contradictorio. Además, si vos primero empezás con un grito, arrancás levantándole la voz, mandoneándola o mandoneándolo a que vaya a buscar una cosa, y después ¿qué tenés que hacer? Porque los tonos de voz, nos acostumbramos a los tonos de voz a veces, sobre todo como, ¿no? Primero me gritan mal, y yo en un momento dado no voy a querer eso, porque ya me gritan. No conozco el buen trato, supongamos, ¿no? Claro, y después cuando no quiera hacerlo, ¿qué tengo que estar esperando? Tengo que estar propenso a las cachetadas. Claro. O al chancletazo, como dice Ale, ¿no? ¿Y después? Sí. ¿Qué importa? Y eso después? Va subiendo de tono y se desborda. Y sí, después se desborda. Hace poquito hubo una nota donde una nena de 4 años, agarrada del alambrado de su vecina, gritando por favor que la madre no le pegue. Y la vecina le decía, por favor, no me acuerdo el nombre de la señora, no le pegues más a la nena, no le pegues más. La señora salió con una muleta y tenía una pierna cortada, o sea, tenía sus problemas, ¿no? Sí. El desborde. Aparte se arma un código, ¿no? Silencioso, en el que un chirlo después no alcanza. Claro, por eso. Sí. 1, 2, 3, el pibe se termina acostumbrando, ¿no? Y entonces hasta a veces ya está tan armado esto de resolver el conflicto a través del chirlo que ya ni le provoca nada. Claro, no genera nada. Entonces se le termina pegando cada vez más porque no alcanzó con un chirlo. Claro. Entonces es un código que contradice lo saludable. Claro, yo me quería ir un poco con todo esto, ¿no? Al tema de uno, por ejemplo, de los rugbyers que logró escapar. Aparentemente lo tenía el padre escondido. Bueno, esa actitud también no es favorable, porque ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Sí, no sé si es el que hoy se corroboró que al final no estaba, ¿viste? Pero es un poco lo que yo te decía. Me parece que no alcanza con la palabra, no sé si tiene que ver con esto, pero no alcanza con que uno como padre diga que está bien y que está mal. Uno tiene que poder asimilarlo y dar el ejemplo. No te sirve de nada, esto yo lo había escuchado de Beto Casera, me parece un tipo muy, muy interesante en estas cosas, que si no te sirve de nada hablar bien de tu hijo sobre la moral, si después te ve hablando con tu contador de cómo zafar de alguna cuenta. Claro, sí. Pero por eso, esta situación del papá que esconde al hijo frente a una situación así, o sea, si tu hijo no tuvo nada que ver, ¿por qué esconderlo? Claro. ¿No? Porque la ley no siempre está de la mano con la justicia. Y sí, eso seguro. Bueno, ¿alguna preguntita para hacerle hoy a Fernando acerca de todo esto? Igual se queda un rato más, ¿no? Bien. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar un poquito más de música. Dale, muchísimas gracias por... y bueno, cualquier cosita, vos sabés que las puertas de
Y por ahí sirve, siempre está a tu disposición. Bueno, gracias a ustedes. Igual te quedas. Sí, Dale. Muy bien, vamos a la música, Agus. Vamos a la música.